Me llamo Sofía Ramírez Ortega. Tengo 34 años, vivo en Sevilla, y he pasado los últimos 6 meses en una especie de niebla emocional, trabajar en la editorial de día, dormir mal por la noche, y sostener el peso de una verdad que no sabía cómo pronunciar en voz alta. Soy la hermana mediana de 3, la que siempre intentó coser los jirones familiares con humor y planes prácticos. Ahora me doy cuenta de que lo que cosí eran parches temporales sobre algo que se rompía por dentro desde hacía décadas. Antes de seguir, si te conectas con historias reales que desgarran pero también enseñan, por favor considera suscribirte. No es fácil contar esto, pero tal vez alguien allá afuera necesite escucharlo. La mañana de la boda parecía diseñada para engañar el corazón, un sol perezoso se colaba entre cornisas encaladas, el aire olía a pan recién hecho y a jazmín del patio, y las calles del barrio estaban llenas del murmullo de vecinos barriendo, niños con mochilas entrando a clase. Todo olía a normalidad. Mi hermana, Elena, había soñado con ese día desde que tenía 14 años. Para ella, era la promesa de empezar de cero después de años de promesas incumplidas. Para mí, era una luz que nos prometía consuelo después de tanto polvo antiguo. Para nuestra madre, era la señal de que, por fin, alguien cuidaría de Elena. Elena tenía una sonrisa que desarmaba, y también una determinación que la llevaba a dejarse llevar por amores intensos y decisiones apresuradas. Conoció a Miguel en la feria del barrio, entre casetas de churros y una tómbola. Él era un tipo rudo con manos de albañil y una mirada que intentaba decir que, a pesar de todo, se iba a quedar. Se comprometieron en 6 meses. La boda se organizó en tiempo récord, la iglesia del pueblo, el salón de la peña, la comida, las flores traídas del vivero de la carretera. Todo como en una película barata que a Elena le encantaba. Desde la infancia, nuestra familia había sido una madeja de silencios. Nuestro padre, Manuel, se fue cuando yo tenía 7 años. Dijimos que lo había abandonado por el trabajo. En casa, esa frase se repetía como si fuese una canción. Mi madre, Carmen, se volvió una mujer que chantajeaba su propia alegría con prudencia. Mi hermana mayor, Laura, construyó un armario de autocontrol y ocupaciones para evitar miradas largas. Yo, la del medio, me ocupé en poner la mesa, en corregir trabajos, en recordar cumpleaños. Nunca pregunté demasiadas cosas porque preguntarlas era destapar grietas en una pared que siempre amenazaba con caerse. En los meses previos a la boda, empezaron a llegar señales, llamadas tímidas de gente del pasado, un sobre con una carta amarillenta que mi madre guardó en un cajón y cerró con llave, conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la cocina. Elena, absorta en su felicidad, no parecía notar esas sombras. Yo quería creer que eran irrelevantes. Además, Miguel era un buen tipo para ella, la veía con cariño, la cuidaba después de ese accidente leve en el trabajo. Pero había algo que me raspaba la garganta en las noches, una sensación, un rumor que se prendía como musgo en madera húmeda. El día anterior a la boda me encontré con el sacerdote, el padre Ignacio, por casualidad en la sacristía mientras llevaba unas servilletas. Él conoce a nuestra familia desde que nacimos, bautizó a los 3 y bendijo a mi abuela antes de que se fuera. Nos miró con la solemnidad de quien ha sido testigo de demasiados destinos rotos. Me pidió que no le contara nada, que el asunto era delicado. Esa ambigüedad fue la primera grieta que se abrió para mí. ¿Qué sabía el cura que nosotros no sabíamos? La mañana de la boda la casa se llenó de caos con una belleza triste, maquillaje, piropos, gotas de perfume barato en la mesa del comedor, la radio con canciones de antaño. Me senté en la cocina con una taza de café que ya estaba fría, viendo a Elena reír con la felicidad de quien no espera un golpe. Sentí el frío en el estómago, un nudo que me decía que dijera algo, que detuviera la función, pero me callé. ¿Por orgullo? ¿Por miedo a destruir el último sueño de mi hermana? No lo sé. Me prometí observar y proteger, sin actuar. Salimos hacia la iglesia en una fila de coches llenos de primos, tías que traían mantillas, niños con pétalos. Hubo un instante, cuando crucé la plaza frente a la iglesia, el sol reflejando en las losas, el aroma del incienso aún fresco en la piedra, en que vi al padre Ignacio en la puerta. Nos saludó con una mirada que no terminaba de ser amable ni completamente fría. Algo en sus manos temblaba apenas, un temblor pequeño que solo yo, que tenía la mirada afilada por años de leer entre líneas, noté. Fue al entrar que mi pulso se aceleró, la iglesia estaba llena, las velas encendidas lanzaban sombras largas sobre los bancales de madera, y el murmullo contenía una electricidad que se sentía en la lengua. Elena caminó hacia el altar con su sonrisa intacta. Miguel la esperaba con la mano extendida.
La música se desvaneció y el padre Ignacio comenzó la ceremonia con la voz de siempre, pero dentro de esa voz había una fisura. Hubo palabras que se arrastraron, y luego, en un momento que aún me perfora la memoria, dijo algo que nadie esperaba. «Esto no es legal», dijo el sacerdote, y miró directamente a mi hermana. El silencio se hizo tan denso que los abanicos dejaron de moverse. La palabra «legal» cayó como una losa. Elena soltó el ramo como si fuera de vidrio. Sentí que el suelo se abría, el reloj dejó de marcar, los niños dejaron de lanzar pétalos, mi madre se llevó las manos a la boca. Miguel palideció y su sonrisa se quebró. Fue como si una corriente hubiera recorrido la nave entera, tocando cada cuerpo hasta que cada respiración se convirtió en un problema por resolver. El padre Ignacio repitió, con los ojos vidriosos. «No puedo continuar. Hay un impedimento canónico, un vínculo de consanguinidad que no ha sido abordado. No es algo que se arregle con palabras hoy». En esas palabras resonó algo más que un texto legal, hubo juicio, hubo historia, hubo un pasado que regresaba como una marea. Miré a mi hermana, sus ojos estaban brillantes, la frente perlada de sudor. Me costó respirar. En mi boca se formó una verdad que aún no quería saborear. Pero sabía, con una claridad que dolía, que lo que acababa de decir el sacerdote abría una caja que llevaba sellada demasiados años. Cuando el padre Ignacio pronunció esa frase, todo cambió. La gente empezó a hablar al mismo tiempo, voces que se mezclaban en un rumor creciente, pasos apresurados, susurros que parecían cuchillos. La ceremonia se detuvo como se detiene un tren al encontrar un obstáculo. Por un momento, nadie supo qué hacer. La novia temblaba, Miguel estaba inmóvil, y yo sentía que mi corazón latía en el cuello. El padre Ignacio pidió calma y tradujo lo que quería decir: «He revisado los libros bautismales. Hay una coincidencia en el nombre del padre de Miguel y del de la familia Ramírez. Antes de que se celebre este matrimonio, se debe confirmar algo que nos impide seguir, existe la posibilidad de un parentesco cercano entre los contrayentes». Dijo la palabra «posibilidad», con cuidado, como quien maneja una bomba. Era oficial, y a la vez, no. «¿Qué posibilidad?», preguntó mi madre, con la voz rota. «¿Qué estás diciendo, Ignacio?». Él la miró con pena. «No puedo decir más aquí. Pero por favor, acompáñenme a la sacristía. Hay documentos y nombres que deben revisarse en calma». Algunas tías tomaron a Elena del brazo, otras se cubrieron la cara con el mantón. Miguel seguía sin hablar, el color le había abandonado la cara. Laura miró hacia mí como si me pidiera un mapa para salir de ese laberinto. Salimos a la sacristía en desorden. El olor a pólvora de las velas mezclado con perfume y sudor parecía subrayar la sensación de urgencia. En la mesa, el padre Ignacio desplegó un montón de papeles, libros de bautismo, actas antiguas, un sobre con cartas. Todos tenían nombres, fechas que parecían inofensivas, y en el centro, un apellido familiar repetido. Cuando el cura nos explicó que, según los libros, el padre de Miguel y Manuel Ramírez, nuestro padre, compartían nombre y municipio de origen, se formó un silencio como de tumba. «Podría ser una coincidencia», dijo el padre Ignacio con una fatiga que olía a noches en vela. «Pero la Iglesia no puede casar a personas si existe la posibilidad de consanguinidad cercana sin un examen apropiado. Es una medida de protección y de respeto. Necesitamos pruebas. Por favor, no tomen esto como un ataque personal, es un procedimiento». Su voz temblaba, y ahí vi no solo a un clérigo sino a un hombre enfrentando a una familia que, sin saberlo, había producido una trama peligrosa. Mi mente se aceleró hacia recuerdos que antes eran fragmentos, fotografías en blanco y negro en las que Manuel aparecía junto a otra mujer, cartas sin remitente, el apodo que usaban en el pueblo para referirse a la otra casa. Nunca lo habíamos nombrado con claridad, pero siempre hubo rumores, que papá era un hombre con dos vidas, una en el pueblo, otra con nosotros. Había sido doloroso pero distante. Nadie había hecho la pregunta que doliera tanto como la que ahora flotaba en la sala. «¿Estás diciendo que Miguel podría ser hijo de nuestro padre?», preguntó Laura con la voz cortada. Las palabras rebotaron como piedras en un estanque. «No puedo confirmarlo», dijo el padre Ignacio. «Pero hay suficientes índices en los libros como para requerir una investigación. Los registros muestran que el nombre del supuesto padre de Miguel aparece en la misma parroquia y en los mismos años que Manuel. Eso nos obliga a indagar. Entretanto, no puedo firmar nada». Se llevó las manos a la cara, y luego añadió: «Sofía, sé que esto es doloroso.
No quería ser quien interrumpiera un día de felicidad. Pero a veces la verdad llega en los peores momentos. Recibí ese golpe con una mezcla de incredulidad y una furia que me subía por la garganta. ¿Cómo era posible que una vida entera pudiera verse arruinada por un pedazo de papel? Me sentía traicionada por mi propio pasado, por la verdad oculta. Recordé noches en que había imaginado un regreso de mi padre como si fuera una redención. Nunca imaginé que su regreso tendría este sabor, no de redención, sino de explosión. La noticia se extendió como pólvora. La gente del pueblo que no había sido invitada apareció en las escalinatas como si olieran la posibilidad de un escándalo. Había miradas inquisitivas, teléfonos que no paraban de sonar. Miguel, aún en shock, repitió una y otra vez que lo llevaran a casa, que no quería ver más miradas de carnicero. Elena me pidió que me sentara a su lado. Su cuerpo temblaba y en su boca había un llanto pequeño que no se permitía desatar. Afuera, el sol seguía caliente, como si la ciudad se negara a reconocerse en el drama que se desarrollaba dentro de sus piedras. Sentí el peso de la responsabilidad. Había una posibilidad de que, sin saberlo, mi hermana estuviera a punto de casarse con alguien que compartía sangre con ella. La idea me produjo náuseas físicas. Me vinieron imágenes de juegos de infancia, besos robados en la adolescencia, de esas promesas que se inventan sin saber que nacen en terreno sembrado de secretos. Esa tarde empezamos a buscar pruebas. Fue un trabajo de detectives, hablar con vecinos del pueblo vecino donde supuestamente vivió la otra vida de papá, revisar archivos en el registro civil, pedir actas de nacimiento. Cada llamada era un hilo que se tensaba hasta un nudo. Descubrimos que Manuel, mi padre, había estado inscrito en el libro parroquial del pueblo X durante la época en que, según algunos, pudo haber procreado otro hijo. La coincidencia de nombres no era prueba, pero era suficiente para que fuéramos a pedir cambios. Pruebas de ADN serían la única forma de saberlo con certeza. Si esto es resonando contigo, dije en voz baja mientras hablábamos con Miguel en el pasillo del salón donde se sirvió la recepción, un like ayuda mucho para que historias reales lleguen más lejos. Fue una frase absurda en medio de la angustia, pero la vida, incluso en sus momentos más violentos, necesita de pequeños gestos que digan, no estás solo. Miguel me miró, desconcertado por mi extraña mezcla de humor y gravedad. No puedo describir la espera entre la petición de pruebas y el resultado. Dormí mal, comiendo migas de pan en la cocina a las 3 de la madrugada, imaginando los peores finales. Laura fue la que cruzó la línea de lo que yo creía posible, llamó a la madre de Miguel, y con una honestidad que me dejó sin aliento, le explicó la situación. La madre de Miguel colapsó ante la noticia, confundida y asustada. Salieron nombres, fechas, direcciones. Se habló de un hombre en el pueblo que se parecía demasiado a nuestro padre, de una casa donde se oía reír a una niña que usaba el mismo apellido que nosotros. Lo que siguió fue la sucesión de pequeños actos que abren heridas, la toma de muestras de saliva para el ADN, la espera de los laboratorios, la presencia de abogados tímidos que no sabían si proteger la intimidad o la reputación pública. El pueblo entero parecía contener la respiración. Elena no quería comer, su vitalidad, que antes era un faro, se volvió translúcida. Miguel comenzó a cerrar la boca con rabia, a evitar mi mirada. Yo me sentía como si me hubieran sacado las costuras y cada hilo se moviera con viento propio. Las pruebas de ADN tardaron lo que suele tardar la justicia en dictar una sentencia que nadie pedía. Fueron días de un tiempo que se arrastraba y pasaba en cuchicheos, miradas furtivas, mensajes que se escapaban en la madrugada pidiendo noticias, consuelos que no resolvían nada. En esas noches mi cuerpo era un barril de insomnio. Notaba el pulso en las sienes, el estómago en nudo, un frío que no tenía que ver con la temperatura. Los recuerdos de infancia, que antes eran fotos en un cajón, volvían a color vívido, la noche en que papá prometió volver, la promesa rota, la sensación de que en nuestra casa había una puerta cerrada que alguien más había pasado. La espera terminó con una llamada que aún escucho en ecos, los resultados han sido concluyentes. La voz del médico en el laboratorio no tenía dramatismo. Era una voz profesional que me devolvía aquello que más temía. Existe una probabilidad muy alta de parentesco de primer grado entre Miguel y Elena. No dijo, hermanos, en ese primer instante, la frase se quedó como un eco metálico. Cuando lo dije en voz alta, aquello que llamábamos realidad se fracturó. Elena cayó en llanto. Miguel se arrodilló como si la garganta le hubieran apretado una soga. Mi madre, que había vivido con la sospecha y el hambre emocional, se desplomó en un sillón como si el peso acumulado la hubiera vencido. Laura se puso a gritar, primero palabras incomprensibles,
luego un lamento que parecía curar y herir al mismo tiempo. Yo no pude hacer nada más que llenar vasos de agua y no dejar que nadie se cayera sin un apoyo. Fue entonces cuando decidimos llamar a papá. Él vivía en otro pueblo, un hombre que había elegido la distancia como profesión. Le telefoneamos con la esperanza de obtener una explicación, una aclaración que pudiera suavizar el borde cortante de la verdad. Al otro lado, la línea tembló, y una voz que aún era suya dijo: «Sofía, ¿qué pasa?». Mi madre le preguntó, sin preámbulos: «¿Tenías otra familia?». Hubo un silencio, largo y lento, como si el mundo en la línea necesitara recomponerse antes de hablar. «Sí», confesó Manuel con una honestidad que no conocíamos. «Hace años. Fue un amor breve. No pude pagarlo con la vida que tenía aquí. No supe cómo hacerlo. No supe cómo contarles». Escucharle fue como abrir una caja de vidrios rotos. La rabia fue una onda que se expandió desde mi estómago hasta mis manos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se vive una vida entera escondiendo que se es padre de otro, permitiendo que dos familias se formen sin saber que comparten sangre? Pero la confesión no nos dio consuelo. Nos dio una dirección. Nos dio un nombre de pueblo y un indicio de fechas. Fue suficiente para confirmar: Miguel era muy probablemente hijo de nuestro padre. Y por ende, hermano de Elena. Hubo conversaciones que rozaron la violencia verbal. Miguel, sintiéndose traicionado en la raíz de su existencia, gritó que no quería que le dijéramos con qué familia debía identificarse. Se negó a que su identidad fuera definida por el acto de un hombre ausente. Elena lo miró con los ojos hinchados, intentando juntar los pedazos de aquel amor que ahora llevaba un nombre incómodo. La realidad de amarse como hermanos, sin haberlo sabido, se convirtió en una especie de enfermedad que ninguno sabía cómo tratar. En los días que siguieron, la localidad se comportó como si fuéramos actores en un melodrama público. Voces en la panadería, miradas en la esquina, comentarios en la plaza. Era como si la comunidad quisiera poner en un lugar visible la tragedia para mirarla y sentir que no estaban solos. Miguel se encontró con la hostilidad de algunos que pensaban que él había sido deshonesto, otros lo defendían diciendo que él era víctima. Elena sufrió acoso silencioso, gente que antes la miraba con sonrisa ahora inclinaba la cabeza. Yo, que había intentado ser la pegamento, sentí como mi función se volvía ineficaz. En casa, las conversaciones con mamá adquirieron una gravedad que no admite consuelo fácil. Carmen nos contó cosas que nunca antes había dicho: noches de miedo, amenazas del padre ausente, promesas que se rompieron. Contó cómo, a veces, en la ventana, veía la casa de la otra mujer cruzando la calle, una imagen que volvió su vida en una sucesión de espías pasivos. Nos contó que había decidido no decirnos nada porque pensó que nos protegía. Era un silencio nacido del miedo, no del amor saludable. Yo pasé por una fase de culpa. Me pregunté si de alguna manera yo habría podido indagar más en el pasado para prevenir esto. Me recriminé por no haber roto el cajón donde mamá guardaba esas cartas amarillas. Esa culpa fue una losa que me empujó a tomar decisiones que apenas comprendía. Decidí que no quería que la historia se convirtiera en un arma. Era doloroso, sí, pero también una oportunidad de enfrentar la verdad, por brutal que fuera. Elena y Miguel decidieron separarse. No fue una decisión tomada sin dolor, sino una renuncia necesaria. Se sentaron en la sala de nuestra casa, frente a la chimenea fría, y hablaron como dos personas que habían compartido un mapa que de repente mostraba un territorio prohibido. «No puedo casarme contigo, si hay sangre compartida, no puedo», dijo Elena con la voz quebrada. Miguel asintió, con lágrimas silenciosas. En ese momento supe que algo, quizá lo más importante, se había roto para siempre, la capacidad de volver a mirar al otro con la misma inocencia. Después de la separación, la vida no fue más sencilla, fue una reconstrucción de escombros. La comunidad, con su natural curiosidad, nos miraba con una mezcla de lástima y juicio. Nos convertimos en un tema que algunos trataban como fábula de domingo. Pero en el interior de la familia, las conversaciones se volvieron más honestas. Las verdades que antes se ocultaban en cartas amarillentas ahora se desnudaban. Papá visitó esa semana, lo hizo con el rostro cansado de quien sabe que no tiene derecho a pedir perdón, solo a dar explicaciones. En un salón pequeño, nos sentamos los cuatro, mamá, Laura, Elena y yo. Papá entró como alguien que no sabe si aún le pertenecemos. Sus manos estaban gastadas, sus dedos marcados por la albañilería, y en su voz se notaba un arrepentimiento que no perdía la culpa. No supe amar con honestidad,
dijo. Me fui por cobardía. Por cobardía dejé un hemisferio de mi vida abierto a que alguien más viviera con lo que yo no podía dar. Yo soy responsable de esto. La confesión fue un acto de humildad que no borró el daño, pero nos obligó a ver de frente al hombre que infundió la grieta. Le pedimos explicaciones concretas: quién era la otra familia, por cuánto tiempo existió, si había sabido que Miguel podía ser su hijo. Papá nos contó la historia de una juventud que se desangraba en errores, un matrimonio que no funcionaba, una aventura que se volvió arraigo por miedo a estar solo. Nos dijo que no supo cómo hacer la mezcla de dos amores sin detenerse a pensar en las consecuencias. Sus palabras eran un crisol de remordimiento y rutina. No había justificación, solo la crudeza de la verdad. La terapia se transformó en una necesidad. Nos sentamos frente a una profesional que nos guió por un sendero que era doloroso y necesario. Aprendimos a nombrar la rabia sin que ésta destruyera a la persona. Aprendimos también que el perdón no es olvido, y que, a veces, no hay obligación de perdonar rápido. Aprendimos que la verdad, aunque llegue tarde, permite al menos la posibilidad de recomponer. Miguel buscó su identidad fuera de nosotros. Decidió irse a otra ciudad, a buscar trabajo en la construcción de proyectos grandes, donde nadie le recordara que su primer amor había sido una mujer con su sangre. Fue un acto de supervivencia. Elena decidió tomarse un tiempo lejos del pueblo. Apoyada por mi madre, se fue a estudiar floristería a otra provincia, intentó reconstruir su proyecto de vida sin la urgencia de la validación social. Yo me quedé para cuidar de mamá, para atender la casa, y para sostener el hilo de la historia familiar que parecía tener tantos nudos. Con el tiempo, la comunidad empezó a soltar su mirada como quien suelta un palo que aprieta demasiado. No por compasión repentina, sino porque las vidas de todos seguían y el escándalo dejó de ser alimento cotidiano. Pero nosotros, dentro, sabíamos que algo en nuestras relaciones había cambiado para siempre. Había una nueva precaución en los besos de la familia, una distancia que no es desamor, sino la medida de una herida que necesita sanar. Si algo aprendí de todo esto es que las decisiones de un solo hombre pueden fracturar muchas vidas. Si te resuena, deja un comentario. ¿Alguna vez una verdad tardía te cambió la vida? Quiero leerlo. Aprendí también que el silencio, por supuesto que protege, pero protege a la vez a quien lo guarda y perpetúa un daño que puede crecer hasta volverse incurable. La escuela de la vida nos enseñó a construir límites. Para mamá, fue volver a mirarse a sí misma sin justificarse por la cobardía del hombre que amó. Para Laura, fue aprender a no ser la que todo lo arregla. Para Elena, fue aceptar que hay amores que deben transformarse en agradecimiento por lo vivido y no en un compromiso futuro. Para mí, la lección más dura fue entender que proteger a alguien no siempre consiste en callar. A veces proteger es poner la verdad sobre la mesa, aunque queme. El tiempo pasado no cura todo, pero sí suaviza las aristas. Pasaron meses hasta que volvimos a reunirnos sin que la tensión nos clavara miradas. Hubo reencuentros con risas cortadas, con bromas que sonaron forzadas, con silencios que supimos respetar. Miguel regresó una vez por un bautizo de un primo, cruzó la puerta como quien no pertenece completamente pero tampoco quiere ser extraño. Nos miró, nos midió, sonrió de una forma contenida. Elena, que ahora manejaba flores con habilidad casi ritual, le ofreció una rama de olivo como símbolo de tregua. El gesto fue pequeño, pero enorme, dos personas que habían amado y que, por imposición de la biología, tuvieron que cambiar el rumbo de ese amor. Hoy, años después, la herida no es una llaga abierta todo el tiempo. Se ha vuelto una marca, una cicatriz con bordes sensibles. He aprendido a ver el pasado como un mapa que indica caminos peligrosos, escondidos, a veces transitables, a veces no. La historia de la boda interrumpida por una frase del sacerdote, «esto no es legal», se volvió en nuestra familia un punto de inflexión. Nos obligó a nombrar lo que no se podía seguir ocultando y, aunque la verdad nos rompió, también nos permitió comenzar a sanar. Elena encontró en la floristería una forma de renacer. Su trabajo con pétalos le dio paciencia y belleza a la vida. No volvió a sentirse urgida por casarse inmediatamente, aprendió a esperar, a mirar y a reconocer cuando la raíz de un amor era sana. Miguel reconstruyó su vida en otra ciudad, se casó años después con alguien que conoció en una obra, una mujer sin pasado en ese pueblo, con una historia limpia y sin los enredos que a nosotros nos tocó vivir, y aunque la relación no fue milagrosa, fue sincera y consciente. Mamá envejeció con menos culpa y más humor. Papá murió pocos años después, solo, y dejó una carta donde pedía perdón. Esa carta no borró nada,
pero cerró un capítulo que necesitaba una despedida aunque fuera tarde. Tengo que decir algo que aprendí de forma brutal: la verdad no es siempre liberadora en su instante. A veces te destruye primero para darte la posibilidad de reconstruir. Pero la reconstrucción es trabajo. Hay que aprender a poner límites, a no permitir que el silencio anide la mentira. Hay que entender que el amor no es excusa para el secreto. Y que la identidad de una persona, su derecho a saberse, no puede ser negada por la conveniencia de otro. También aprendí a escuchar. Escuchar a mi hermana cuando me decía que quería tiempo, escuchar a Miguel cuando pedía espacio, escuchar a mi madre cuando necesitaba nombrar su dolor. Aprendí que la familia no es un edificio inamovible sino una obra en construcción constante, y que cada uno tiene la responsabilidad de reparar lo que rompió, siempre que quiera ser parte de la reparación. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme. No olvides suscribirte si quieres escuchar más historias que escarban en la verdad humana. Y si alguna parte de esto te toca, compártelo, quizá ayude a alguien a encontrar valor para pedir respuestas en su propia vida. La última lección que me dejó aquel día en la iglesia es simple y terrible: las palabras tienen peso, y algunas, dicha una sola vez, cambian el paisaje para siempre. El padre Ignacio lo sabía, su dilema ético lo obligó a interrumpir una ceremonia y poner sobre la mesa una verdad que nadie había pedido pero que todos necesitaban. No fue maldad, fue urgencia de justicia, imperfecta y dolorosa. Hoy, cuando paso por la plaza donde se celebró esa boda truncada, el aire huele a pan caliente y a jazmín, como aquel día. A veces me detengo y miro la iglesia con una mezcla de agradecimiento y pena. Agradezco que la verdad saliera a la luz, lamenté que lo hiciera en ese momento. Pero sobre todo aprendo a no callar lo que puede salvar a otros, aunque duela. Aprendo a no esconderme tras un silencio que protege al traidor y mutila a los hijos. Al final, la historia no nos dejó un final feliz envuelto en papel brillante. Nos dejó algo más difícil: la posibilidad de seguir, con la verdad como compañía, y con la certeza de que podemos, si queremos, construir vínculos más honestos. La cicatriz está ahí, visible si la tocas, pero también nos recuerda que sobrevivimos. Y que, aunque haya dolores que no se cierran por completo, la vida sigue y nos permite elegir, cada día, cómo amar sin traicionar la verdad.